personajes. Entonces, la plaza salvó de eso. Le dijeron, a ver, sabemos que usted es un excelente militar, necesitamos que calcule las trayectorias de los proyectiles. Y así fue como no se lo echaron. Hasta quedó. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues hay que sacar los dos movimientos. Velocidad inicial en X es velocidad inicial por coseno de teta. La velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno de teta. Esto va a ser 150 coseno de teta, no lo conozco, obviamente metros por segundos. 150 seno de teta que no conozco, metros por segundos. Bien, entonces tenemos dos movimientos. Movimiento horizontal, que ya dijimos que la ecuación es x igual a velocidad inicial en x por t. Sustituimos y ¿qué me va a quedar? 800 igual a 150 coseno de teta t. ¿Sí? Luego, y luego el movimiento vertical, que quedamos que es h igual a velocidad inicial en y por tiempo menos v por tiempo al cuadrado sobre 2. Es que la altura es de 0, ¿por qué? Porque se supone que el objetivo está al mismo nivel de donde está el cañón, la altura es de 0. A menos que sea una torre, un cañón que esté en un punto más alto, pues ahí ya también, ¿no? Está lejos, ahí, o sea, es todo por ingeniería. Por eso antes existía, todavía sigue existiendo la disciplina de ingeniería militar. Y en ese entonces muchos de los ingenieros eran militares, ¿vale? Porque tenían que diseñar asedios y todas esas cuestiones y todas esas cosas. ¿Sale? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué sigue? Pues sustituimos y me va a quedar velocidad inicial seno de t menos gravedad, que estamos en el sistema internacional, 9.8 sobre 2, 4.9. ¿Estamos de acuerdo? 4.9 t cuadrado. Bien, entonces tenemos estas dos ecuacioncitas. ¿Qué hago? Pues despejo t. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso, verdad? Despejábamos t del horizontal y nos va a quedar que es 800 sobre 150 coseno de teta. ¿Cuánto es 800 sobre 150? .33 secante de teta. ¿Por qué secante de teta? Porque el coseno está en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sustituimos entonces. Oigan, pero aquí tengo otro color que nomás. Acá está, miren. Acá los tengo. Bueno, sustituimos en cuál? En la del movimiento vertical. 0 igual a velocidad inicial en y, aquí es en y. Ah, no, sí es velocidad inicial. Ah, pues la velocidad inicial sí la conocemos, es 150, ¿verdad? Luego, 150 seno de teta. Aquí me faltó la t. Sí se la puse, pero se la borré porque seno de teta por t, que viene siendo esto, 5.33 secante de teta. ¿Sale? Menos 4.9 ¿por quién? Por 5.33 secante de teta al cuadrado. ¿Sí o no? Bien, vamos a ver. 0 igual a 150 por 5.33. ¿Cuánto nos da? 799.5 seno por secante. Recuerden que secante es 1 sobre coseno. Entonces vendría siendo seno sobre coseno. Y seno sobre coseno es tangente. ¿Sí o no? Bien. Menos 5.33 al cuadrado. 28.41. Por menos 4.9. 139.20. Secante cuadrado de teta.
Muy bien. ¿Qué hago? Es una ecuación trigonométrica. Vamos a aplicar identidad. 0 igual a 799.5 tangente de teta menos 139.28 y la secante es ¿quién? 1 más tangente cuadrada, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 igual a 799.5 tangente de teta menos 139.28 menos 139.28 tangente cuadrada de teta. Y esa es una ecuación cuadrática bajo la tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues es como si la tomáramos como x a la tangente. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Si yo la tomo como x a tangente, me va a quedar menos 139.28 x cuadrada. Pero lo voy a poner como tangente. Positiva, porque vamos a pasar todo para allá. Menos 799.5x, o sea, tangente de teta. Y luego 139.28 igual a 0. ¿Sí? Entonces, la tangente de teta que viene siendo la variable es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a quedar? 799.5 más menos, a ver, este al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Va bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Sí? Digo, pues, si ya detectaron allá un detallito, pues digan, ¿cómo va? A ver, entonces, ¿cuánto da 799.5 al cuadrado? Es que yo lo hice directo ya. Como sea, ¿cuánto da? Da 639.200. 639.200.25. Ahora, 139.28 por 139.28 menos 4, perdón, por 4, por 4. Por 4. 77.595. 595.67. 595.67. Así. Sobre 2 por 139.28. 278.56. Bien, entonces esto va a ser 799.5 más menos. ¿Cuánto me da esta resta y luego la raíz? ¿Ya con la raíz? Sí. 749.40 sobre 278.56. Entonces va a haber dos valores de la tangente de teta 1 y tangente de teta 2. A ver, con más sería 799.5. Miren, van a ser 800.549, ¿no? A ver, háganlo con el más, hombre, ya. 5.56. Con el, ¿y entre este? Sí, ya todo. ¿5 qué? 5.56. Muy bien. ¿Y el otro? 0.18. ¿Ya dividido? Sí, ya. ¿0 punto qué? 18. Entonces teta 1 va a ser tangente inversa de eso. A ver, en grados, por favor, ¿eh? Modo D.
¿Este? Ajá, el de arriba. El 5. Grados. ¿Y el de punto 18? 10.20. 10.20 grados. A ver, vamos a ver qué onda. ¿Qué número es, Inés? 27, vamos a ver. ¿Sí pasamos la lista, verdad? Sí. Ahora faltaron unos. Aquí, aquí vamos. Capítulo 13, ¿verdad? 13.4. ¿Qué número es? 27. 10.02 y 79.8. ¿Sí? Son dos angulitos. Con los dos. Y eso es lo que hacían los ingenieros antes. Claro, no tomaban en cuenta la resistencia del aire, la velocidad del viento. Bien, vamos a continuar. ¿Quiénes son de mecánica? ¿Cómo va el...? Pues, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué no nos dijeron por qué? De los ponentes sí, como que sí me acuerdo de algunos que fueron alumnos. Creo que hay una doctora que es hermana de un electrónico que fue muy bueno. También estaba haciendo su posgrado y todo. Bueno, vamos a continuar. A ver, pues eso es lo de tiro parabólico. ¿Están de acuerdo, hijas? Bueno, pues vamos a pasar ahora a este tema que es muy interesante, muy padre. De hecho, aquí vamos a comentar cuestiones de las que habíamos comentado el día de ayer, que les dije, a ver, espérenme tantito. Y que es precisamente las componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Sale? Este tema es interesante. Por ahí me comentaron que llevan la materia de dinámica, ¿no? Cinemática llevan. Miren, esto se los comento porque cuando yo estaba en la secundaria, sí sabíamos que la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos se llama mecánica. Y la mecánica se divide en tres ramas, que son la estática, que estudia los cuerpos en reposo, la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo originan. Por ejemplo, todo lo de movimiento, lo que vamos a ver es cinemática. Y está la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo producen. Y ahí se mete con leyes de Newton, con impulso, con momentum, etc. ¿Sí? Entonces, este tema que vamos a ver está relacionado principalmente con cinemática, porque no vamos a estudiar las causas, sino el movimiento como tal. Y es bastante fascinante. Aquí, como que vamos a ahondar más en algunas cuestiones. ¿Cómo va a surgir todo esto? Bueno, yo sé que este vector, pues es el vector posición. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Verdad? Y sé que este es el vector velocidad. ¿Sale? ¿Sí estamos? Bien. También sé que vimos un vector muy interesante que era el vector tangente unitario, que lo conocíamos como vector tangente. Recordemos que este vector junto con el vector normal y el vector binormal son fundamentales para la geometría diferencial. ¿Sí? Y los tres son vectores unitarios.
Y los tres tienen características muy parecidas a los vectores IJK, que son los vectores base de los vectores tridimensionales. Nada más que los vectores IJK siempre están o tienen su punto de aplicación en el origen, mientras que los vectores T, N, B, que constituyen ese frame TNB, ¿se acuerdan? Van a tener como punto de aplicación cualquiera de la trayectoria. ¿Sí? De hecho, aquí voy a retomar lo que ya hicimos. En una de las identidades vectoriales que demostramos era la de R triprima, ¿se acuerdan? Si ustedes observan esa fórmula que fue un chorizote, era expresar R triprima como una combinación lineal de TNB, porque si se acuerdan que era un chorizo por T más un chorizo por N más un chorizo por B. Y esos chorizos eran escalares. Por eso es que era expresar, por así decirlo, RT' vector como una combinación lineal de esos vectores. Por eso es que era interesante demostrar esa identidad. ¿Sale? Entonces vamos a retomar este compa. Este compa, ¿a quién es igual? Pues a R' entre su norma. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues de esta formulita yo puedo decir que R' pues es el vector tangente, o más bien la norma de la prima por el vector tangente. Porque recuerden que cuando lo ponemos de esa forma primero va el escalar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pero yo sé que qué cosa, que la aceleración pues es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Yo sé que esto viene siendo la velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Porque la R' dijimos que era el vector velocidad, ¿no? Entonces la aceleración, que es la derivada de la velocidad, pues va a ser la derivada de aquello. Sería así. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la norma de R' es la rapidez. ¿Sí se acuerdan que dijimos eso, no? A ver, ¿están de acuerdo que el vector velocidad es la rapidez por el vector tangente? Perdón, ¿es la rapidez por el vector tangente? Sí. ¿Por qué? A ver, voy a profundizar en esto. Creo que eso sí se entiende, ¿no? Y se entiende que esto es la velocidad. Ahora, todo vector, como en el caso de la velocidad, todo vector como la velocidad es igual a su norma por un vector unitario en su dirección. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Y quién es el vector unitario en su dirección? Pues el vector tangente. ¿Sí? ¿Ve? R' es esto que es la norma de la velocidad, que es la rapidez por el vector tangente. ¿Sí están de acuerdo? Pero esta, dijimos que la podíamos poner así, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sin el valor absoluto, pero quitamos la fecha. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Sí? Entonces quiere decir que la aceleración pues va a ser la derivada de la rapidez. Acuérdense que sí se llama la magnitud de la velocidad por el vector tangente. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué estoy derivando aquí? Un producto. Y la derivada de un producto es ¿quién? La primera por la derivada de la segunda, más la segunda
por la derivada de la primera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es la del producto. Que por ahí incluso uno de sus compañeros me preguntó y le dije, no, es que estamos derivando un producto que es una escala en un vector, pues es la del producto. ¿Qué fuiste esto, Ángel? Ahí está. Muy bien. Pues ahí estamos. Pero también yo sé que aquí se ve bonito. Este se ve bonito porque es un escalar por uno de los vectores que conozco. ¿Quién es ese vector que conozco? Pues el vector tangente. ¿Sí están de acuerdo? Pero este no se ve tan bonito. ¿Por qué? Porque es T'. Y como que yo, las derivadas de esos tres vectores, como que no es muy cómodo manejarlas. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una de las fórmulas que ya hemos visto, que me relacione a T'. ¿Y quién es? La de la curvatura. ¿Sí se acuerdan, no? Acuérdense que qué cosa, que la curvatura es ¿qué? No, perdón, no es la de la curvatura, es la del vector normal. El vector normal es T' sobre su normita. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, ¿sí están de acuerdo que aquí voy a utilizar esta? Sí, ¿por qué? Porque es más fácil manejar este. Ya lo hemos estado haciendo, lo hicimos en la demostración que platicamos, ¿se acuerdan, sí o no? Pero, ¿qué pasa? Que aquí está la norma de su derivada y como que también me choca, ¿sí o no? Como que me saca de onda. Entonces utilizo otra formulita de las que conozco. ¿Y cuál es? Ahora sí, la de la curvatura. La curvatura es ¿quién? La norma de la prima. ¿Están de acuerdo? La norma de T', ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre la norma de R', ¿sí o no? Pero yo sé que la norma del R', ¿quién es? ¿Ahora quién es? ¿Cómo le estoy llamando? ¿Cómo le estoy llamando? ¿Mande? Bueno, esa es en las anteriores. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rapidez. La magnitud o norma de la velocidad. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces yo puedo poner ahora la curvatura así. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Ah, de aquí, yo sé entonces que la normita de T' es ¿quién? La curvatura por la rapidez. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué? Pues entonces la aceleración es rapidez por T' vector. ¿Y cuánto vale T' vector? Ah, bueno, aquí la voy a despejar. T' vector es su norma por el vector normal. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces sería su norma. Pero su norma, ¿quién es? La curvatura por la rapidez. Entonces sería curvatura por rapidez por vector normal. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende? Más ¿quién? ¿Más quién? Más V', que viene siendo la derivada de la rapidez por el vector tangente. ¿Sí se entiende eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Le damos o qué? ¿Su qué? Su engrasadita, su chañada, ¿no? ¿Y cómo me va a quedar? Curvatura por rapidez al cuadrado por el vector normal más V', que viene siendo la derivada de la rapidez y que viene siendo la magnitud de la aceleración. ¿Sí están de acuerdo? Por el vector tangente. Y entonces, ¿qué pasa? Que todavía le voy a dar otra chañadita más. ¿Y qué me va a quedar? Así lo puedo poner. ¿Qué estoy haciendo? Que AN la voy a
Esto lo renombro como AN, que sería la curvatura por la rapidez al cuadrado, y A sub índice T sería la derivada de la rapidez. Y se llaman componente normal de la aceleración, y esa es la componente tangencial de la aceleración. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué viene siendo lo que tenemos aquí? ¿Sabe? Entonces, ¿qué significa? Que la aceleración se puede expresar como una combinación lineal del vector normal y del vector tangente. ¿Sí queda claro? Y entonces aquí viene la clave de todo. La aceleración es la suma de dos cosas, que es aceleración normal o componente tangencial, normal y componente tangencial. Entonces, cuando decimos que la aceleración es el cambio de la velocidad, el cambio de la velocidad, nos estamos refiriendo a esto, porque es la variación, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. ¿Sí se entiende? Entonces, casi siempre nos hemos estado refiriendo a la componente tangencial de la aceleración. ¿Y qué pasa con esta? Que esta si se fijan, esta solamente la podemos tener cuando haya curvatura. Sí, ¿por qué? Porque si tenemos velocidad constante, rapidez constante, no hay ninguna bronca. Pero si no hay curvatura, sería cero por algo, cero. ¿Sí? Por eso es que ayer les dije que en el movimiento circular también hay aceleración, aun cuando haya constante velocidad. ¿Sí se entiende? Por eso es que cuando ustedes cogen una cubeta con agua y la empiezan a mover así, el agua no se cae. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, aunque lo muevan a velocidad constante. A ver, estoy moviendo ahí mi brazo a velocidad constante. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no se cae? Si no se cae es porque debe de haber una fuerza que contrarresta el peso. Y esa fuerza debe de ser provocada por una aceleración. Mas sin embargo tengo velocidad constante, aunque es circular. Pero como es circular hay curvatura, hay velocidad constante, no va a haber tangencial porque es constante la velocidad, toda va a ser normal, pero es una aceleración que a la masa y le aplica una fuerza que contrarresta el peso. Entonces, si por ejemplo yo voy en un avión en línea recta a velocidad constante, no hay aceleración. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy en línea recta. ¿Sí están de acuerdo? Pero si voy a velocidad constante y hago una curva, aunque sea velocidad constante, sí va a haber aceleración. ¿Por qué? Porque esta es constante. Esta va a valer cero, no hay cambio. Pero esta es constante y hay curvatura. Entonces hay aceleración. Y es lo que experimentan los pilotos. Una fuerza que hace que las famosas fuerzas que son de aceleración, y hace que por ejemplo la sangre se les vaya y haya un instante en el cual el cerebro se quede sin sangre y se puede desmayar. Entonces, porque tienen que tener esos trajes para evitar que la sangre por la aceleración se les baje tantito y pues se dejan de aire y de chocar. Lo mismo que sienten cuando van en su coche. Ya con esto acabamos. Supongan que van el 5 de febrero a velocidad constante, 70 kilómetros por hora, línea recta, ¿sale? 70, no te mueves de ahí, pero vas al 5 de febrero y luego subes el puente que hace intersección aquí. ¿Qué sientes? Maripositas en la paz.
¿Por qué? Porque hay una curvatura, hay una aceleración que actúa en tu cuerpo, que es una masa, y ocasiona esa fuerza que hace que sientas esa sensación. Entonces puede haber aceleración aun cuando la velocidad sea constante. ¿Queda lo que dije? ¿Queda claro? Que pasen buena tarde. Nos vemos.